felicidad tan cerca como nuestro Dios. Algunos pensarán que yo soy como un motivador, quizás las personas que no me conocen, nuestros invitados o las personas que llevan poco en la iglesia. Pero no tiene que ver esto con motivación. Es una enseñanza profunda de la teología de la Biblia, pero además voy a mostrarles conceptos de filósofos clásicos, conceptos de universidades, de psiquiatría y de psicología, eventos históricos. Vamos a iniciar con la situación de un país por causa de este concepto de la felicidad. Vamos a examinar cómo afecta a todo un país este concepto de la felicidad. Y después voy a ir a la historia, un evento sobre la felicidad en la vida de alguien que cambió naciones por estar pensando en este concepto de la felicidad. Alteró el rumbo de naciones. Primero, viajemos a este país que queda en la cordillera de los Himalayas. Es una nación asiática. Vamos a ver si la conocen. Una nación única, un pequeño reino con democracia, escondida entre las más altas montañas de la cordillera del Himalaya, y que nos ofrece numerosos espacios con un legado histórico y apacible, pues al recorrer sus calles dan un ambiente tranquilo, eso sin mencionar los variados templos religiosos que incluso pueden llegar a desafiar la gravedad. Se convierte en un sitio que merece mucho la pena conocer. Su nombre oficial es el Reino de Bután y la podemos encontrar en plena cordillera del Himalaya, encerrada entre los gigantes asiáticos, China por el norte y la India en el sur, extendiéndose por cerca de 41.000 kilómetros cuadrados de cientos y cientos de numerosos paisajes. Este país es famoso por celebrar algunos de los festivales más coloridos del planeta, pues se trata de festivales tradicionales, son expresiones antiguas de su cultura budista. Muy bien, ¿habían oído hablar del país de Bután? No llega a 800,000 habitantes. Es la nación de Bután. ¿Y por qué le traemos a la nación de Bután con este tema de la felicidad? Voy a ir a Oxford. Una investigadora de la Universidad de Oxford. Oxford tiene un instituto que se llama Instituto para el Desarrollo Humano y la Pobreza. Ellos miraron acerca de Bután lo siguiente: más allá del Producto Interno Bruto, la felicidad nacional bruta, FNB, es el índice de Bután que revela el camino hacia la plenitud humana. Ellos no solamente miden el dinero para ver el progreso de la nación, no solo miran el Producto Interno Bruto, es decir, el dinero, sino que además miden la felicidad. Mira lo que dice un pedacito del artículo de investigación de Oxford. En una era en la que el crecimiento económico y el Producto Interno Bruto han sido por excelencia las medidas del progreso de las naciones, una conversación a nivel global ha venido emergiendo para desafiar esta arraigada convención. Cada vez más países y organizaciones internacionales reconocen las limitaciones del Producto Interno Bruto, del dinero, como único indicador de bienestar. En la vanguardia de este cambio de paradigma se encuentra la felicidad nacional bruta, FNB, del país Bután, un concepto audaz que trasciende las búsquedas materiales y ha cautivado la imaginación de líderes y pensadores en todo el mundo. En el año 2016, la ONU empezó a implementar en sus políticas estos conceptos para las naciones. Si esto están haciendo en las naciones, si esto están haciendo los investigadores, imagínate si tú o yo solo concentramos nuestro progreso con conseguir dinero, con comprar cosas. Voy a comprar mi casa, luego mi carro, luego no, voy a buscar una finquita. ¿Qué tal si concentramos solo en comprar cosas? Si las naciones están descubriendo que si tú obtienes más dinero no es el único factor. Vamos a ver qué ha pasado con Bután, ya que lo trajimos hoy aquí. 33 factores son los que miden la felicidad en Bután. No es que las emociones, no. Mira, por ejemplo, el factor psicológico es uno de esos 33. Dice la satisfacción, la vida, las emociones. Pero luego dice la diversidad
y resiliencia ecológica. La vitalidad comunitaria, se me llamó la atención. Mira, uno de los 33 factores es la vitalidad comunitaria. ¿Qué significa eso? Dice donaciones, que la gente done su tiempo, que la gente done su dinero, relaciones con las comunidades, la familia, qué tan seguras son las comunidades. Son 33 factores que evalúan si la nación es feliz. Para el 2022, mira lo que pasó en la nación. El 9.5% de la población decía estar profundamente feliz, casi el 10%. Y el 38% dice que era feliz, no supremamente, pero sí eran felices. El 45% dice que está estrechamente feliz, la mitad dice que solo un poco de felicidad. Y el 6.4% dice que es infeliz. Solo el 6% de esa nación dice que es infeliz. Si las naciones están mirando el concepto de la felicidad, no solo basados en el dinero y en adquirir cosas materiales, basados en todos esos principios, estos ciudadanos de esa nación dijeron, la mitad o más de la mitad dijeron sí somos felices. Entonces nosotros deberíamos, como hijos de Dios, preocuparnos. ¿Qué conceptos dice la Biblia que pueden alterar nuestra vida para ser más felices? Les dije que no solamente iba a revisar una nación, lo que le está pasando a esa nación, que lo están mirando todos los investigadores, economistas, sociólogos, están poniendo sus ojos allí, sino que también íbamos a ver un hecho histórico que puede cambiar hasta una nación por el concepto de la felicidad. Aquí está el hecho histórico, miren la pantalla. Los restos de Bolívar fueron exhumados el 16 de julio de 2010, en medio de duros cuestionamientos de la oposición, y el informe forense se presentó en julio del año 2011. Los peritos establecieron que los restos pertenecían a Bolívar y que la causa de muerte no fue tuberculosis, sino un trastorno hidroelectrolítico. Bolívar fue un personaje que reunió como pocos el ingenio militar y el intelecto político, aunque sus ideas de unidad política no prosperaron quizá por ser demasiado adelantadas para su tiempo. 6 repúblicas latinoamericanas le deben su independencia del Imperio Español, y su manera decidida de luchar por sus ideas lo han convertido en un ícono de América Latina. Ok. El fallecido mandatario de Venezuela ordenó esa exhumación. Y científicos no solo de Venezuela, sino de otras partes, hicieron ese diagnóstico. Sí eran los restos de Bolívar efectivamente, y no murió como la historia lo habíamos leído en los libros de tuberculosis, sino dice que fue una crisis electrolítica, deshidratación y un colapso en varios órganos de su cuerpo. Pero ¿qué tiene que ver Bolívar, lo que logró la independencia de 6 naciones en América? ¿Qué tiene que ver con la felicidad? ¿Dónde falleció Simón Bolívar? Les voy a mostrar la foto para que la recordemos. Esa es la quinta de San Pedro Alejandrino. Y aquí están las últimas palabras que escribieron sobre Bolívar. Dijo, mis últimos votos son por la que. ¿Estás leyéndolo bien? Lo resaltamos en negrillas. ¿Qué dice? Mis últimos votos son por la que. Tenaz, mira lo que él dijo, no política, no economía, dijo felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Eso fue el 10 de diciembre de 1830. ¿Qué fue lo que le dio coraje a este varón, a este hombre? ¿Qué fue lo que le impulsó a lograr ese hito? Porque fue un hito, 6 naciones lograr su independencia. Provocar a los comuneros que no eran pues así gente muy armada ni preparada. ¿Qué lo impulsó? Dice que fue este concepto de la gracias. Los de allí, ¿qué fue lo que lo impulsó? 2 eventos les he mostrado hoy. La nación asiática que está copiando la ONU y la Oxford y las universidades del mundo están mirando. Muy actual. Pero ahora les estoy mostrando un hecho histórico. Que cuando nos preocupamos por esto y estamos movidos por esto,
podemos ver cambios impresionantes hasta en toda una nación. Imagínate lo que sucederá en nuestra familia. Salmo 4, versos 6 y 7 se llama Biblia de nuestro pueblo. Dice así: ofrezcan sacrificios justos y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará la? Léelo por favor, en las pantallas está: ¿quién nos mostrará la felicidad? Si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros. El que escribió este salmo fue el rey David, y está pasando, parece, un mal momento, y se está preguntando esto que nosotros nos empezamos a preguntar desde este culto, desde este domingo: Señor, ¿cómo hallar la felicidad para nuestro futuro? Ahora leamos este mismo versículo, pero en una versión llamada Traducción Lenguaje Actual. Así lo tradujeron: hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más, pero yo soy muy feliz porque mi alegría viene. ¡Wow! ¿Qué logró este hombre con problemas en la economía? Problemas militares, problemas con guerrillas, problemas con su suegro, problemas con su esposa que lo dejó por otro. Su esposa dejó a David y se fue con Paltiel, ¿recuerdan ese nombre? Y este hombre declara: pero yo llegué a ser muy feliz. ¿Por qué? Porque me vino algo de parte de Dios nuestro Señor. Es decir, que la Biblia sí considera demasiado relevante hablar de felicidad. La Biblia sí considera que es muy importante esa respuesta: ¿quién me hará feliz? ¿Cómo llegaré a ser feliz? Dos teólogos voy a mencionar, grandes de la teología. Uno es del siglo XIV y el otro es del siglo XVII. Uno es alemán y el otro es inglés. Les voy a mostrar el primero. Escribió este gran tratado, Orologium Sapientiae, es decir, el reloj de la sabiduría, traducido al español. Orologium Sapientiae, el reloj de la sabiduría. En este compendio teológico, este gran teólogo que se llama Heinrich Sausse, es el nombre de él. Él escribió en este tratado teológico: el fin, el propósito de la teología es alcanzar la felicidad eterna. Wow, esa es una frase bien atrevida. Dice que el propósito de estudiar la Biblia es aprender a ser felices. Wow, que lo que Dios se propuso con la Biblia era salvarnos de la tristeza, condenación eterna y llevarnos a su felicidad eterna. ¿No les parece lindo eso? Precioso. Ahora vamos con el inglés. Se llama William Ames. Aquí está un retrato suyo. De él sí tenemos un retrato, es del siglo XVII. Y este es su máximo tratado, su máximo libro de teología. Medulla Theologiae, es latín también, la médula de la teología. Mira lo que escribió en este libro este teólogo inglés del siglo XVII. Dice: ¿quieres una buena vida? ¿Quieres la felicidad? Sumérgete en la teología, es decir, en el estudio de Dios. Por lo menos les traje una pequeña muestra, porque me pasaría el día hablando de teólogos y de cómo ellos descubrieron, estudiando la Biblia, que uno de los principales propósitos de estudiar la teología, de estudiar la Biblia, era descubrir la felicidad. Que el propósito de nuestro Dios, cuando nos da mandamientos como este de congregarnos, no es que tú te pierdas un gran domingo de jugar fútbol o estar en el centro comercial o de irte a acampar a algún lugar. Esas cosas son divertidas y no son malas. Pero cuando obedecemos los mandamientos de Dios, escúchame, lo que no te da una acampada fuera de la ciudad, escúchame, lo que no te da un partido de fútbol, resulta que los mandamientos de Dios sí nos hacen felices. Vamos a estudiar la felicidad hoy, el concepto de la felicidad hoy, a través del método socrático, es decir, de las preguntas. Nos vamos a hacer preguntas sobre la felicidad para llegar al concepto de la Biblia y de la vida, de lo que realmente es felicidad. La primera pregunta es esta, la obvia: ¿qué es felicidad?
La segunda pregunta es esta: ¿es tan solo una idea o un ideal de la vida? ¿Es eso la felicidad, solo una idea? La tercera pregunta: ¿la felicidad es una emoción que produce placer a los sentidos, a mi cuerpo? ¿Eso es felicidad cuando yo me lleno de placeres? Y la última pregunta: ¿es posible alcanzar la felicidad para mí? Voy a empezar con la primera. Felicidad. ¿Qué es felicidad? ¿Será obtener respuestas de Dios? David dice que el Señor le respondió. ¿Será que es eso la felicidad? Las respuestas de Dios. Génesis capítulo 30. Voy a la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra felicidad. Versículos 12 y 13 dice así: Silpa, qué lindas las mujeres. Dios honra a las mujeres. La primera que habló de felicidad fue una mujer. ¿Cómo les parece? Si la primera que pecó y falló fue una mujer, Dios dice: pues ahora la primera que voy a salvar y a redimir va a ser una mujer. Silpa, la criada de Lea, dio un segundo hijo a Jacob, y Lea volvió a exclamar: ¡qué feliz! Ahí está la primera vez en la Biblia. Y Lea era la fea, ¿recuerdan? Que la hermana era la bonita, la que todos elogiaban, la supermodelo, y ella la que ningún hombre quería, y ahora declara: soy feliz. Las mujeres me dirán, lo repite, que soy feliz. Por eso llamó a su hijo Aser. 3 veces en un versículo la palabra felicidad, 2 veces en español y la última en hebreo. Esas 3 que están en rojo en un solo versículo son la palabra felicidad. Esta mujer lo declara cuando Dios le regala un hijo. Ustedes recuerdan que Lea fue estéril. Vuelvo a la pregunta: ¿las respuestas de Dios son las que nos hacen felices? No mis fuerzas, no mis logros, no lo que yo me propongo, sino cuando ¡pum!, Dios interviene en mi destino. ¿Será eso felicidad? Las respuestas de Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza frustrada, cuando Dios no me responde, dice, trae angustia al corazón, pero el deseo cumplido, cuando Dios me responde, es un árbol de wow. ¿No les parece interesante ese concepto del árbol? ¿A qué les recuerda este año eso de árbol? ¿A qué promesa? Jeremías, ¿qué? Nos obliga a ir a Jeremías 17. Veamos Jeremías 17. Versículos 7 y 8 dice así: bendito el hombre que confía en el Señor, o la mujer, y pone su confianza en Dios. Será como lo mismo que Proverbios 13 dice, como un árbol plantado, pero aquí lo explica un poco más y dice: junto al agua, que extiende raíces hacia la corriente, que no teme que lleguen las pruebas, las luchas, el calor, porque sus hojas en su casa, sus principios siempre estarán verdes, y en época de sequía no se angustia. ¿Por qué? Porque Dios le dará frutos. En época de hambre, Salmo 37, el justo será prosperado y tendrá abundancia en tiempo de escasez. ¡Wow! Dios relaciona, da respuestas a una persona, lo relaciona a ser árbol. Les voy a mostrar las palabras originales de los idiomas originales en que se escribió felicidad en hebreo. Allá en Génesis 30 la palabra es Esher, como lo ven en las pantallas. Por eso le puso a su hijo Eser, le puso a su hijo, porque la palabra hebrea es Esher. Esa es la palabra para felicidad en el idioma original, en el hebreo. ¿Y cómo es en el griego? En el Nuevo Testamento, ahí la tiene, la palabra es Makarios. Yo la he dicho varias veces. Muy tempranamente en la Biblia, en el capítulo 5, ya se empieza a mencionar de Mateo la palabra Makarios. Jesús fue el primero que la usó en el Nuevo Testamento, Makarios. ¿Qué significa tanto Esher como Makarios en la parte semántica? ¿Cuál es la definición exacta de esas dos palabras? Les voy a mostrar un diccionario importante que se llama Diccionario Perspicacia. Estado complacido del ánimo, satisfacción y contentamiento. Que tú te sientas contento, tú te sientas satisfecho. Pero mira lo que complementa, dice: difiere por lo tanto del placer. Felicidad y placer no son lo mismo. Dice no, en la Biblia no.
ni en la vida, porque ahora les voy a mostrar la psiquiatría, la neurología, la psicología, la sociología. Dice, difiere por lo tanto del placer, cuya incidencia está sujeta a estímulos superficiales o a la casualidad. ¿Los placeres nos vienen siempre? No, es de vez en cuando. Por algunos estímulos, me comí algo rico, entonces sentí placer. Visité un lugar hermoso, me generó placer. Vi una foto bonita, me generó placer. Pero están aclarándonos y diciéndonos, el placer es momentáneo y circunstancial. En cambio, la palabra Makarios, en la Biblia, la palabra Esher, tiene que ver con contentamiento continuo. Sientas satisfacción siempre, sea que tengas esa comida o no la tengas, sea que veas esa foto, sea que visites ese lugar o no lo tengas, sea que las personas te digan algo chévere o no te lo digan, hallar satisfacción. Eso es lo que significa Esher o Makarios. ¿Les gusta el concepto? Me parece lindísimo. Es decir, la Biblia está diciendo, sin placeres, escucha bien, sin los estímulos, sea que hagamos ese viaje o no lo hagamos, sea que tengas esa finca o no la tengas. Mira lo que dijo Oxford, no tiene que ver con la economía, con Producto Interno Bruto. La segunda pregunta, ¿felicidad es tan solo un ideal? ¿Es solo un ideal? Voy a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, la que usamos. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones. Está escribiendo ya no David, está escribiendo Pablo, el apóstol Pablo. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que hemos sufrido en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. 3 palabras subrayadas, sobresaltadas en rojo. 1, aflicción. 2, agobio. Y 3, perder la esperanza. ¿Cómo podemos conciliar las dos cosas? Que yo tenga pruebas, pero que permanezca satisfecho, complacido y feliz. La palabra Esher, la palabra Makarios. ¿Cómo puedo esas dos cosas llevarlas al mismo tiempo? La Biblia nos está presentando el contraste. Si hay sufrimientos, y lo dice el apóstol Pablo, le pasó al rey David y él lo confiesa, muchas angustias, muchos problemas. ¿Quién me enseñará la felicidad? Pero a pesar de eso, ¿lograremos ser felices? ¿O solo es un ideal, un idealismo? Eso que enseñan en Veracá, en las iglesias cristianas, es una vida ideal. Uno tienes que vivir el ahora y los placeres y comer y tocar y disfrutar. ¿Será verdad que hay que vivir así? Voy a mostrarles algunos modelos de la historia. Los principales filósofos griegos de antes de Cristo. Voy a hablar del siglo V antes de Cristo, siglo IV y siglo III antes de Cristo. Empecemos el siglo V, Demócrito. Ahí tenemos una pintura de Demócrito. Vivió siglo V antes de Cristo. ¿Qué dijo de la felicidad Demócrito y su escuela filosófica? Dijo, la vida sin alegrías es como un largo camino sin albergues. ¿Es verdad, cierto? Imagínate un camino sin descanso, pues no hay felicidad. La felicidad es eutimia, es un término latino y griego que significa al español alegría producida por el pensamiento. Efectivamente, Demócrito dijo que eso era mentalizarse, pensamiento positivo, nueva era. Eso dijo Demócrito. Vamos al siglo IV antes de Cristo. Este es obligatorio examinarlo. Platón, el gran Platón, el filósofo que alteró el rumbo de la sociedad griega y romana. Siglo IV antes de Cristo, y este es su libro más famoso, o su compilado, su tratado, porque son varios libros, La República. En La República, Platón tocó la felicidad. ¿Qué dijo Platón? Dijo, para obtener felicidad uno debe volverse inmune a los cambios en el mundo natural y esforzarse por obtener el conocimiento de las formas más eternas e inmutables que donde residen en el mundo o en el reino de las ideas. Platón dice que es el conocimiento. Entre más estudies, entre más culto seas, serás una persona feliz. Ahora, siglo III. Este también es obligado, la Biblia los menciona. Epicuro, la Biblia menciona a los epicúreos, a los estoicos. Es obligado mencionarlo. Él tocó profundamente el tema de la felicidad y tenemos uno de sus libros,
Filosofía para la felicidad de Epicuro, siglo III antes de Cristo. ¿Qué dice en este libro? La felicidad es ataraxia y aponia. ¿Qué significan esos dos conceptos? Ausencia de miedo es ataraxia y ausencia de dolor es aponia. El prefijo a es sin, ¿verdad? En el latín o en el griego. Ataraxia y aponia. Epicúreo vivió por los sentidos. Dijo, trata de huirle a donde te pongan reglas, húyele. Donde te pongan que hay que madrugar y que hay que orar, húyele. Porque la felicidad está es en el placer de los sentidos. El concepto de Epicuro. ¿Por qué traigo a estos tres? ¿Por qué menciono estos siglos si estamos en el siglo XXI? Porque algunos no han leído a Platón, no han leído a Epicuro ni a Demócrito, pero viven bajo el mismo espíritu que los influenció a ellos. Quiero que hagas esta evaluación. Algunos sin darse cuenta son como Platón, están especializarse, estudiar, piensan que esos logros son los que le van a hacer felices. Sin darse cuenta, están viviendo como Demócrito, pensamiento positivo, energía positiva, rumba. Y esto ya estuvo siglos atrás y fracasó. Son modelos caducos y fracasados. El que no estudia la historia está condenado a repetir lo mismo. Volvamos a donde leímos a Pablo, 2 de Corintios capítulo 1, volvamos a leerlo. Versículo 8 ya lo leímos, aflicción, agobio y perder la esperanza. Ahora leamos el 10. Pablo sigue escribiendo y mira lo que dice. El 10. Él está en mayúscula, es decir, ¿a quién se está refiriendo? A Dios. Dice, Dios nos libró de esa angustia, de ese agobio, dice, nos librará de tal peligro de muerte. ¿Por qué? Porque en Él, otra vez está en mayúscula, es decir, ¿que a quién se refiere? En Dios tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá ¿qué? ¡Wow! O sea que Pablo, a pesar de estas diferencias en su camino y su vida, Pablo dice, la verdad, quiero testificarle a todo el mundo que Dios siempre me librará, soy feliz. ¡Wow! ¡Qué bonita expresión! Entonces la Biblia no nos está diciendo que la felicidad es un ideal. No, son hechos reales. La felicidad que viene de Dios es libertad genuina. Estábamos en un peligro de muerte y pasamos a la seguridad. La felicidad en Dios no son ideas, son hechos comprobados. La tercera pregunta, ¿la felicidad es una emoción producida por los placeres de los sentidos? ¿Será eso la felicidad? Salmo 4, versículo 7, en la versión traducción lenguaje actual. Muchos hay que son felices comiendo y bebiendo de más. Mira lo que afirma la Escritura. Hay muchas personas así, atrapadas en esta, digamos, como heroína, como dosis. La felicidad se me acaba, volvamos a comer. Ayer fue pizza, hoy hamburguesa. Ayer fue cerveza, hoy brandy. Dice que para algunos la felicidad es así, estarán arañando con sustancias, arañando con placeres físicos. Hoy vi esta imagen desnuda en internet, mañana veamos el acto sexual. Y así incrementando y incrementando placeres de aquí, de la carne, externos. Vamos a la Universidad de New Hampshire, en los Estados Unidos. Ahí tenemos una foto. Ahí tenemos la publicación de la universidad y este estudio. ¿Qué es la felicidad según la psicología? La felicidad es una combinación única de las fortalezas distintivas de los individuos. Es una combinación de fortalezas, entre las que se destacan el sentido de la humanidad, la templanza, persistente y capaz de llevar una vida significativa. Estos aspectos permiten que las personas tengan mayor bienestar y en consecuencia felicidad. Lo que dicen los expertos y la ciencia que no está leyendo la Biblia,
Dice que la felicidad se logra con rasgos y fortalezas de carácter. Lo dicen las universidades. No leen la Biblia. Increíble, pero están afirmando lo que hace miles de años Dios nos había dicho con David y con Pablo el apóstol. La felicidad es carácter. Gracias a Dios por estar en una iglesia que forma carácter. Gracias por ver acá, Padre amado. Gracias por la iglesia, darnos entendimiento. Este gran hombre, muéstramelo, es una autoridad completa en psicología y psiquiatría. El doctor Martin Seligman, director o presidente de la Asociación Americana de Psicología, APA en sus siglas. Mira lo que dijo en uno de sus tratados sobre la felicidad. Dijo: la felicidad es el estado. ¿Es plata? ¿Es comida? Dice, es un estado de integridad e integralidad humana. ¡Wow! Te estoy mostrando historia, te estoy mostrando teología, filosofía. Increíble, para comprobar lo que la Biblia nos dijo hace miles de años. ¿Qué es felicidad? Habacuc, vamos ya pasamos por el rey David, con sus problemas y todo fue feliz. El apóstol Pablo con tremendos problemas fue feliz. Ahora vamos a este profeta Habacuc, capítulo 3, verso 17 y 18. Leámoslo en esta versión que se llama Dios habla hoy. Dice: entonces me llenaré de alegría. En otras versiones dice de felicidad. A causa del Señor mi Salvador, le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den frutos los viñedos y olivares, aunque los campos no den cosecha, aunque se acaben los rebaños y ovejas, y no hayan reses en los establos. A pesar de la bancarrota, dice, yo sigo siendo feliz. ¿Por qué? Porque estoy en el Señor. Entonces la felicidad no tiene que ver con cosas, con placeres, no es de los sentidos. Ya aclaramos estas ideas. No es un idealismo, tampoco es de los sentidos la felicidad. La psicología, la psiquiatría, la historia y sobre todo la Biblia nos dice que está en el carácter, de tener a Dios en un carácter. Y la última pregunta: ¿la felicidad es imposible de alcanzar para mí? Voy a la Biblia, donde empezamos, Salmo 4, 7, versión, traducción, lenguaje actual. Hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más, pero yo soy muy feliz porque mi alegría no fue por ser rey, no fue porque hacía muchos salmos, no fue por eso. Dice, porque tengo una relación con mi Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, te va a venir la felicidad. No importa que seas un predicador o no lo seas. No importa que seas un rey o no lo seas. Dice que depende es de tu relación con Dios. Ahora voy a un filósofo que a ustedes les tocó leerlo en el colegio. Immanuel Kant, este filósofo del siglo XVIII. Uno de sus escritos de su libro fue este: Fundamento de la metafísica de las costumbres. Así se llamó este libro de Immanuel Kant. Ustedes saben, él creía en Dios. Fue educado en una familia cristiana. Parece que murió siendo cristiano. Y mira lo que él dijo, Immanuel Kant: nadie es capaz de determinar qué sea lo que le haría verdaderamente feliz. Kant dice que nadie es capaz de saberlo, qué lo haría feliz. Porque para tal determinación sería indispensable tener omnisciencia. Esa es una frase certera, es verdad. Yo sé cómo ser feliz. Mentiroso. Porque tú no has probado todas las cosas de la vida. Mentiroso. Porque para saberlo tendrías que saberlo todo, ser omnisciente. Ninguno lo podemos saber qué es ser feliz. Pero hay una buena noticia con la que quiero concluir de las Escrituras. Hay uno que sí es omnisciente.
Si estás en este punto, si llegaste a esta iglesia, si estás escuchándome este mensaje, es por un proyecto de Dios. ¿Y cuál es su proyecto? Dicen los grandes teólogos, el fin de Dios es hacernos felices y felices hasta la eternidad. ¡Wow! ¡Qué palabra tan bella! Dice 1 Timoteo 6:15, manifestación que al tiempo prefijado llevará a cabo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Lo que dijo Kant lo está asegurando Timoteo. Dios es el único, soberano, omnipotente y Señor. Pero además empieza la frase describiendo a Dios con esta palabra, bienaventurado. Algunas versiones dice feliz, porque en el griego es makarios. ¿Qué significa eso? Que Dios es un ser infinitamente feliz. Y lo primero que dice Timoteo, antes de soberano, antes de todopoderoso, antes de Rey de reyes, lo que está diciendo es que Dios primero es feliz. ¿Por qué existe la felicidad? Porque Dios es felicidad y por eso la impartió en nosotros. Su esencia es felicidad. Por eso el que tiene a Dios, como dijo Pablo en el capítulo 4, es feliz. Por eso Habacuc dice, aunque todo se le quiebre, pero si tiene a Dios, es feliz. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios, dice Timoteo 6, es felicidad. ¿Podrás tú ser feliz? Según la Biblia dice que sí, si tienes al Señor. Y te traje un ejemplo muy contemporáneo. Te traje un ejemplo bien actual de una persona que, según el mundo, no hubiera podido ser feliz. Esta persona no, siendo creyente, y le pasó una cosa tan trágica. Y no era una persona ya madura, ya fuerte de carácter, no, era una niña aún, una jovencita, apenas estaba entrando a la adolescencia cuando le pasó esto. Nefasto en su vida, trágico, que si no hubiera tenido a Dios, mira, la sepulta en vida, la hubiera sepultado 6 metros bajo tierra. Esa niña se hubiera muerto en vida por lo que le pasó. Bueno, no les cuento más. Es tan impresionante que este año, todavía no está en español, pero lo van a ver en español. Netflix le hizo una película a ella. Aquí voy a mostrarles un pedazo. Being often called Shark Girl, disabled, all these different names, for me it always kind of felt like being put into this box. I couldn't just let go of my goals and dreams. It takes a lot of determination to get that one success. Wake up. I mean, I never thought I'd ever see this. I mean, this is beyond. ¿Quién es ella? Así se llama la película, como se llama su ministerio. Cuando tú digitas en internet la palabra imparable en inglés, aparece de primera su ministerio. Así se llama el ministerio de ella, Imparables. Así le pusieron a la película como el nombre de su ministerio. Les voy a mostrar el reciente entrevista que publicó Infobae. Bethany Hamilton es su nombre. Ahí tienes una foto de ella a la edad donde sufrió. Esa foto es real, no es película. Ahí está a la edad que ella sufrió el accidente, 13 años. En el primer año ganó todo en lo que participó. Era una máquina, están entrevistando al papá de ella. Era una máquina, al poco tiempo la patrocinó Rip Card. Explicó su padre, repleto de orgullo, en el documental Imparable, La vida sin miedo, que relata la historia de su hija. Minutos después, ahora su amiga, la que estaba en ese momento con ella surfeando, mira lo que dijo. Minutos después, gracias al rápido accionar de Alana y su familia, Bethany ya estaba en la cama de un hospital viva, pero en un estado crítico. Perdió el 60% de su sangre porque un tiburón le arrancó el brazo desde el hombro. Llegó al hospital, el 60% de su sangre lo había perdido. Vi cómo le comieron el brazo a mi amiga. Definitivamente me afectó. Tuve muchas
pesadillas y hasta ahora le tengo miedo a los tiburones, reveló Alana Blanchard en el documental estrenado en 2018. Su amiga, mira lo que estamos leyendo, su amiga nunca se recuperó de ese trauma, pero ella no fue la que se lo arrancaron, pero su amiga no tenía a Cristo. ¿Estás leyendo eso? A ella el tiburón no la atacó, a su amiga Alana, pero Alana nunca volvió al surf, nunca volvió al agua. Dijo, me traumé, me cogió tanto miedo que nunca volví al agua. Tenaz, y ella no fue la que sufrió la amputación. ¿Qué pasó entonces con Bethany Hamilton? Que ella sí sintió el dolor, ella sí quedó sin sangre. Que llegara viva al hospital ya fue un milagro. A gente que un disparo a veces en la pierna, le cogió una arteria, y cuando llega al hospital murió, amigo, se fue. Pero esta niña que le arrancan un brazo, arterias, todo se le fue y alcanzó a vivir 13 años. Y escúchame bien lo que sucedió. ¿Por qué esa niña al mes ya estaba en el agua? ¿Qué? Al mes otra vez estaba en el agua. Al mes estaba ya preparándose para volver a competir. ¿Qué? ¿Qué pasó con esta niña? Les voy a mostrar una foto interesante. Esa es su iglesia. Esa niña desde chiquitica la llevaron sus padres a esa iglesia, la iglesia Calvary Chapel. Esa fue su iglesia. Mira la entrevista que le hicieron al pastor en la iglesia Calvary Chapel North Shore. El pastor Steve Rex estaba terminando una reunión de oración para hombres cuando recibió una llamada telefónica de que un tiburón había atacado a Bethany Hamilton. Bethany fue una gran parte del grupo muy unido de jóvenes y adolescentes cristianos allí en la iglesia. Los amigos y la familia se arrodillaron para orar. ¿Dónde? En la sala de espera en el hospital. Después de la operación de Bethany, a los padres de Bethany les permitieron ver a su hija. Mira lo que dijo la mamá: Bethany va a estar bien, compartió la madre, Sherry. Y su padre Tom dijo, ella dijo que agradece a Dios que esto le haya pasado. ¿Qué? Lo primero que la niña dijo fue, gracias a Dios que esto me pasó, para poder contarle a todos sobre Jesús. Dijeron ahogados en lágrimas. Tenaz, tenaz, tenaz. ¡Wow! Esta es la Habacuc del siglo XXI. Esta es la David del siglo XXI. Esta es la Pablo del siglo XXI. Le acaba de quitar un tiburón su brazo. Tiene 13 añitos. Es que no era una mujer ya de carácter a sus 30, a sus 40. Tenía 13, preadolescente, llena de miedos, de inseguridades, de incertidumbre sobre el futuro. Y dice, gracias a Dios. ¿Por qué? Ahora voy a predicar que Cristo me salvó la vida. Me salvó de un tiburón tigre de 4 metros. Fue el que la mordió. Dios nos cuidará aunque hayan accidentes, aunque tengamos sufrimientos, aunque no haya dinero. Yo con Dios seré feliz. Yo con mi Padre seré feliz, con mi amado Dios. La niña de 13 años, ya pasaron 20, hoy tiene 33. O sea, eso era emoción lo que le pasó a ella en el hospital, que iba a predicar. ¿De verdad se ha predicado? Se casó en la iglesia con un hombre de Dios. Tiene 3 hijos y empezaron un ministerio que se llama Imparable. Netflix, como les digo, le pagaron para hacer esta película. Ha escrito libros y le pagaron una millonada por los derechos. La pusieron, además le pagaron porque ella misma apareciera en el documental y ella misma actuara en la película. Hicieron un detrás de cámaras. Mira lo que dijo ella delante de todos los actores tan famosos. Van a ver en esa película a Morgan Freeman, a actrices súper famosos y delante de todos, y no le dio pena predicar. Mira lo que dijo ella. Le entregué mi corazón a Jesús cuando tenía 5 años. Mis padres compartieron a Cristo conmigo y como tenía una fe pura y casi infantil,
fue el principio de una bonita relación que me acompañaría hasta el día de hoy y por el resto de mi vida. Después de perder mi brazo, tenía en mi corazón el confiar en Dios sin importar lo que se fuera a venir. Me sentí como si hubiese perdido el surf y mi mundo se puso de cabeza, pero tenía una paz en esta situación que no podía haber venido de nadie más que de Dios. Ella lo hace con mucha dignidad y en el ojo público. Pienso que esa es la clase de espíritu que hace del mundo un lugar mejor. No puedes no quererla, es tan amable y generosa y me inspira mucho como cristiana. Es muy alegre. Todos los extras y los actores estaban completamente cautivados. Me siento honrada de poder contar mi historia y cómo superé todo lo que he pasado. No puedo dejar de compartir que Jesús fue quien me ayudó y me hizo sonreír en los días difíciles. Siempre me dio una razón para estar agradecida. Tengo la fortuna de poder usar mi talento con lo que Dios me ha dado para compartirlo con otros. Tenaz, delante de todos los famosos. Y ellos lo que dicen, lo que ella tiene hace que el mundo sea mejor. Y delante de todos, y no se avergüenza, dicen ahí, de compartirlo públicamente, que fue Dios. Que ella es feliz gracias a que tiene un Dios en su vida.